El estudio vibraba con expectación. Las luces brillaban con intensidad, iluminando el moderno escenario donde Santiago Rivas, el carismático pero incisivo presentador, repasaba sus notas con una sonrisa astuta. «¡Bienvenidos!», exclamó con entusiasmo, mirando fijamente a la cámara. «Esta noche tenemos a un invitado que no necesita presentación. Un hombre que dice querer llevarnos a Marte, mientras millones de personas aquí en la Tierra apenas pueden pagar el alquiler. ¿Visionario, genio o simplemente otro multimillonario desconectado de la realidad?». La audiencia estalló en carcajadas y aplausos, claramente posicionada desde el inicio. «Demos la bienvenida a Elon Musk». El magnate ingresó al escenario con su caminar tranquilo y su característica expresión serena. Sin inmutarse ante el tono provocador del presentador, tomó asiento en el sillón de cuero y cruzó las piernas con calma. Santiago lo observó con una mirada afilada, preparado para atacar desde el primer minuto. «Elon, bienvenido», dijo con una sonrisa apenas contenida. «Vamos directo al grano. ¿Cómo se siente ser el hombre más rico del mundo en una sociedad donde millones apenas sobreviven?». La pregunta cayó como un golpe en seco. La audiencia murmuró. Algunos aplaudieron. Musk inclinó levemente la cabeza, analizando la emboscada que se acababa de desplegar frente a él. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Bueno, Santiago», respondió con voz firme, «la verdadera pregunta es, ¿cómo se siente ser un presentador que hace millones criticando a la gente que crea soluciones?». El silencio en el estudio fue instantáneo. La sonrisa de Santiago se congeló por una fracción de segundo, y la audiencia, sorprendida, no supo si aplaudir o quedarse callada. La batalla apenas comenzaba. Santiago Rivas pestañeó apenas un instante, pero en televisión en vivo, un segundo de silencio puede parecer eterno. La audiencia, antes inclinada a apoyarlo, ahora esperaba su reacción con ansias. Él no podía permitirse perder el control tan pronto. «Vaya, Elon», respondió con una risa nerviosa. «Esa es una respuesta astuta, pero no estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí para hablar de ti, de cómo amas presentarte como el salvador de la humanidad cuando, en realidad, tu riqueza sigue acumulándose mientras las desigualdades crecen». Musk no cambió su expresión. «Es curioso cómo la gente piensa que el dinero en mi cuenta bancaria equivale a billetes apilados en una bóveda», dijo con serenidad. «¿Sabes dónde está la mayor parte de mi riqueza? En fábricas, en investigación, en innovación, en proyectos que generan empleos y crean tecnologías que el mundo necesita». «¿Necesita?», interrumpió Santiago con una ceja arqueada. «O más bien, son juguetes caros para millonarios. Tesla no está fabricando autos accesibles para todos. SpaceX no está resolviendo el hambre en el mundo». El público aplaudió la intervención del presentador, sintiendo que recuperaba el control. Pero Musk seguía tranquilo. Si el problema del hambre en el mundo se resolviera con dinero, ya lo habrían hecho los gobiernos con los billones que recaudan en impuestos cada año, respondió Musk, sin elevar la voz. «Yo construyo soluciones». «¿Cuántos empleos ha creado tu programa de televisión, Santiago?». El presentador se encogió de hombros sin perder la compostura. «Bueno, no pretendo cambiar el mundo, Elon». Musk se inclinó ligeramente hacia adelante. «Exacto. Y ahí está la diferencia». El público guardó silencio. Algunos intercambiaban miradas. Santiago sintió la presión, pero no estaba dispuesto a perder el control tan rápido. «Hablemos de Tesla», dijo, cambiando de estrategia. «Una empresa supuestamente ecológica, pero con fábricas que consumen recursos masivamente. Algunos informes incluso sugieren explotación laboral en la cadena de suministro. ¿Cómo explicas eso?». Musk respiró hondo y se preparó para responder. Pero en ese momento, Santiago lanzó otra bomba. «¿Cómo puedes decir que estás cambiando el mundo cuando gran parte de lo que haces sigue beneficiando solo a los más ricos?». Un murmullo recorrió el estudio. La audiencia esperaba. Musk
esbozó una leve sonrisa. Creo que no has entendido nada de lo que realmente hago, Santiago, pero déjame explicártelo. La batalla apenas estaba calentándose. Elon Musk mantuvo la sonrisa serena en su rostro, pero sus ojos reflejaban una agudeza letal. La pregunta de Santiago había sido formulada con una intención clara: arrinconarlo, hacer que pareciera un hipócrita. Pero Musk no era un hombre fácil de desestabilizar. Creo que no has entendido nada de lo que realmente hago, Santiago, repitió con calma. Pero déjame explicártelo. El presentador se acomodó en su asiento, cruzó los brazos con aire de victoria y le hizo un gesto para que continuara. Me encantaría escucharlo. Musk asintió y miró directamente a la audiencia antes de responder. La tecnología avanza gracias a la inversión y la innovación. Si esperáramos a que todo fuera barato y accesible desde el primer día, todavía estaríamos usando velas en lugar de electricidad. Tesla comenzó con autos de lujo, sí, pero gracias a eso podemos financiar modelos cada vez más asequibles. Es exactamente el mismo camino que siguió la industria automotriz con los primeros coches, la industria de los teléfonos celulares y la de cualquier otra tecnología disruptiva. Santiago intentó interrumpir, pero Musk levantó un dedo, indicándole que esperara. Cuando alguien me dice, los autos eléctricos son solo para ricos, lo primero que pienso es, esa persona no entiende cómo funciona la evolución tecnológica. Pero cuando un presentador con acceso a información y recursos repite lo mismo, entonces la única explicación es que está eligiendo ignorar los hechos. El público reaccionó con un murmullo. Algunos rieron con nerviosismo, otros comenzaron a mirar a Santiago con una expresión expectante. El presentador apretó la mandíbula levemente, pero no perdió la compostura. Vamos, Elon, estás justificando un sistema que sigue beneficiando a los más privilegiados. No todos pueden esperar a que la tecnología se abarate mientras sufren desigualdad. Musk entrecerró los ojos, como si analizara una ecuación compleja. La verdadera desigualdad no es entre ricos y pobres, sino entre quienes crean soluciones y quienes solo critican a quienes lo hacen. Si realmente crees que yo soy parte del problema, te desafío a que demuestres cómo tu trabajo contribuye más al progreso que el mío. El golpe fue directo. Santiago abrió la boca para responder, pero una parte de la audiencia comenzó a aplaudir. Era un cambio en la dinámica del estudio. Hasta ese momento, Santiago tenía el respaldo absoluto del público. Ahora, Musk estaba ganando terreno. El presentador se aclaró la garganta y recuperó su postura. No estamos aquí para hablar de mí, Elon. Yo no soy el que se presenta como el salvador de la humanidad. Musk inclinó la cabeza levemente. Nunca me he presentado como el salvador de la humanidad. Ese es un relato que la gente ha construido alrededor de mi trabajo. Yo simplemente intento resolver problemas grandes. Si eso incomoda a algunos, quizá el problema no soy yo, sino su miedo al cambio. Otro murmullo recorrió el estudio. Santiago frunció el ceño. ¿Miedo al cambio? Elon, no estamos hablando de cambio. Estamos hablando de poder. Eres el hombre más rico del mundo. Tienes más influencia que algunos gobiernos. Y la pregunta sigue en pie. ¿Usas ese poder para el bien de todos o solo para ti mismo? Musk tomó un respiro, como si estuviera a punto de decir algo importante. El poder real no está en el dinero, Santiago. Está en la capacidad de hacer cosas. Yo construyo, invierto, arriesgo. Y tú, silencio. El golpe había sido brutal. Santiago parpadeó, tratando de encontrar una respuesta rápida, pero la pausa que hizo fue demasiado larga. Un pequeño sector del público comenzó a aplaudir nuevamente, esta vez con más convicción. El presentador intentó recuperarse. Está bien, Elon. Ya que dices que no se trata de dinero, hablemos de algo más. Hablemos de las condiciones laborales en tus fábricas. Musk mantuvo su expresión inmutable, pero ahora sabía algo que el presentador no.
había tomado el control de la entrevista. La verdadera batalla apenas comenzaba. Santiago Rivas se inclinó ligeramente hacia adelante, recuperando su compostura. Aunque Musk lo había descolocado con su última respuesta, el presentador aún tenía cartas bajo la manga. Hablemos de algo más, Elon. Dejemos el dinero de lado por un momento. Hay múltiples informes sobre las condiciones de trabajo en las fábricas de Tesla y SpaceX. Turnos agotadores, despidos injustificados, sindicatos reprimidos. ¿Cómo puede un hombre que dice estar construyendo el futuro justificar la explotación de sus propios empleados? La pregunta resonó en el estudio. La audiencia esperó, expectante. Algunos incluso asintiendo ante el cuestionamiento del presentador. Parecía un punto de quiebre en la entrevista, pero Musk no parpadeó, no se inmutó. En cambio, entrelazó sus dedos sobre su regazo y con su característica calma respondió: si Tesla y SpaceX fueran fábricas de explotación, no estaríamos compitiendo por los mejores talentos del mundo. Santiago sonrió con suficiencia. Bueno, los trabajadores no siempre pueden elegir, ¿verdad? A veces necesitan el trabajo y tienen que soportar condiciones que no son ideales. Musk asintió levemente. Eso es cierto en muchos sectores, pero no en el nuestro. En Tesla y SpaceX contratamos a personas altamente calificadas, ingenieros, técnicos, científicos. No estamos hablando de fábricas textiles en el tercer mundo. Estamos hablando de algunos de los trabajos más demandados del planeta. El público murmuró. Santiago frunció el ceño, buscando una manera de desviar la conversación. ¿Y qué hay de los reportes sobre trabajadores despedidos por intentar sindicalizarse? Musk suspiró y respondió con una calma casi desarmante. Es curioso cómo ciertos medios repiten historias sin verificar los hechos. ¿Sabías que en Tesla, a diferencia de muchas empresas tradicionales, nuestros empleados tienen stock options? Significa que si la empresa crece, ellos también ganan. No hay nada que incentive más el compromiso con el éxito que hacer que cada empleado sea un accionista. Santiago intentó interrumpir, pero Musk continuó. La realidad es que la mayoría de mis empleados prefieren trabajar en un ambiente donde su rendimiento se premia con crecimiento real, no con burocracia sindical que muchas veces protege la mediocridad. El público reaccionó con un murmullo tenso. La tensión en el estudio había cambiado de dirección. Algunos en la audiencia, que antes reían con las provocaciones de Santiago, ahora lo observaban con menos entusiasmo. El presentador respiró hondo. No podía permitirse perder el control. Parece que tienes una justificación para todo, Elon, pero aquí va otra pregunta. Si realmente te preocupas por la humanidad, ¿por qué tus empresas dependen de subsidios gubernamentales? ¿No es un poco hipócrita hablar de autosuficiencia mientras el dinero de los contribuyentes financia tus proyectos? Musk sonrió. Interesante, porque esa es una de las narrativas más malinterpretadas sobre mis empresas. Déjame preguntarte algo, Santiago. ¿Sabes cuánto en subsidios recibe la industria petrolera cada año? Santiago entrecerró los ojos. No estamos hablando del petróleo, estamos hablando de ti. No, estamos hablando del sistema en el que operamos. El gobierno ha subsidiado combustibles fósiles por décadas, pero cuando una empresa como Tesla recibe incentivos para acelerar la transición a energías limpias, de repente es un problema. Santiago abrió la boca, pero Musk no había terminado. SpaceX ha reducido el costo de los lanzamientos espaciales en más del 70%. Antes, la NASA gastaba miles de millones en proyectos ineficientes. Ahora, gracias a la reutilización de cohetes, estamos ahorrando dinero a los contribuyentes. Si usar fondos gubernamentales significa hacer más con menos, ¿dónde está el problema? El silencio volvió a apoderarse del estudio. La audiencia, que al principio estaba completamente del lado de Santiago,
Ahora comenzaba a cuestionarse. El presentador soltó una risa nerviosa. «Tienes respuestas para todo, Elon». Musk lo miró con una media sonrisa. «No, Santiago, solo tengo hechos». Por primera vez en la entrevista, el presentador parecía titubear. Buscó rápidamente en sus notas, intentando encontrar un ángulo que le permitiera retomar el control. Y entonces se le ocurrió. «Bien, hablemos de libertad de expresión. Compraste Twitter y prometiste convertirlo en un espacio de libre debate, pero tus cambios han generado caos, desinformación y la reinstauración de cuentas peligrosas. ¿Es eso realmente progreso?» Musk inclinó la cabeza, como si estuviera anticipando esa pregunta. «¿Sabes qué es lo realmente peligroso, Santiago? Que en estos tiempos la verdad depende de quién la cuente». El ambiente en el estudio cambió nuevamente. Se acercaba el momento más intenso de la entrevista. Santiago Rivas sintió que había encontrado su oportunidad. Si bien Elon Musk había logrado desarmar sus preguntas anteriores con argumentos sólidos, ahora tenía en sus manos un tema con el que podía recuperar el control de la conversación: la libertad de expresión y su polémica adquisición de Twitter. «¿Qué quieres decir con que la verdad depende de quién la cuente?», preguntó, afilando su tono. «La desinformación es un problema real, Elon. Y tú, con el control de una de las plataformas más grandes del mundo, decidiste restablecer cuentas de personas que fueron expulsadas por difundir discursos de odio y noticias falsas». El público reaccionó con murmullos de aprobación. Algunos aplaudieron. Santiago sintió que la balanza se inclinaba de nuevo a su favor. Musk, sin embargo, no mostró ni la más mínima preocupación. El problema con el término desinformación es que cambia con el tiempo. Lo que ayer era considerado una teoría de conspiración, hoy es aceptado como un hecho, y lo que hoy llamamos verdad, mañana puede demostrarse como falso. Santiago chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Eso suena como una justificación para permitir que cualquiera diga lo que quiera, sin consecuencias. Y eso es exactamente lo que es la libertad de expresión, respondió Musk sin titubeos. No se trata de permitir solo las ideas con las que estás de acuerdo, sino también aquellas que te incomodan. El público guardó silencio. La respuesta había sido directa, sin rodeos. Pero Santiago no iba a dejarlo ir tan fácilmente. «Elon, no estamos hablando de opiniones inofensivas. Hablamos de discursos peligrosos. Palabras que pueden incitar violencia. Gente con poder difundiendo información falsa y manipulando a millones de personas. ¿No crees que es irresponsable permitir eso en una plataforma tan grande?» Musk se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre sus rodillas. «La censura nunca ha detenido las ideas, Santiago. Solo las empuja a las sombras, y cuando las ideas se ocultan, se radicalizan. Prefiero que la gente hable libremente para que el debate y la razón puedan prevalecer, en lugar de crear burbujas donde solo se permita una versión de la verdad». Santiago sonrió, creyendo que tenía su oportunidad. «Interesante. Entonces, según tu lógica, ¿deberíamos permitir que cualquiera diga lo que quiera sin importar las consecuencias?» Musk lo miró directamente a los ojos. ¿Quién decide qué se puede decir y qué no? ¿Tú? ¿Los gobiernos? ¿Las empresas privadas con intereses políticos? Santiago titubeó por una fracción de segundo. Musk continuó. «Cada vez que alguien dice, esto es peligroso y debe ser censurado, deberíamos preguntarnos, ¿peligroso para quién? ¿Para la gente o para quienes tienen el poder?» El público guardó silencio. La balanza estaba cambiando de nuevo. Santiago se ajustó la chaqueta, sintiendo que su ventaja se desvanecía. No podía permitirse que Musk tuviera la última palabra. «Muy bien, Elon, pero vamos a lo personal. A ti te encanta desafiar el status quo, pero también te encanta el control. Eres el CEO de múltiples empresas, manejas una fortuna inmensa, tomas decisiones que afectan a millones de personas y, sin embargo, predicas sobre la importancia de la libertad.
¿Cómo puede alguien tan poderoso hablar de libertad sin ser un hipócrita? Musk dejó escapar una leve sonrisa. Porque mi objetivo no es controlar a la gente, es darles herramientas para que sean libres. El silencio en el estudio se hizo más profundo. Santiago sintió que por primera vez en la entrevista había perdido completamente el control, pero aún tenía una última carta. Bien, si realmente crees en la libertad, déjame hacerte una última pregunta, una que quizás no puedas responder sin contradecirte. El público contuvo la respiración. Santiago respiró hondo y disparó. ¿Cuál es el límite de la libertad, Elon? La pregunta quedó suspendida en el aire. Musk sonrió, como si hubiera estado esperando exactamente eso. El golpe final estaba a punto de caer. El silencio en el estudio era absoluto. La audiencia contuvo el aliento, expectante ante la respuesta de Elon Musk. Santiago Rivas había lanzado su última carta, su pregunta definitiva. ¿Cuál es el límite de la libertad, Elon? El magnate no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se extendiera, intensificando la tensión en el ambiente. Luego, con una calma casi desafiante, habló. El límite de la libertad es el miedo. Santiago frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Miedo? Musk asintió. Sí, no es la ley, no es la moralidad impuesta, no es la política, es el miedo. Cada vez que alguien sugiere censura, cada vez que alguien dice, esto es demasiado peligroso para permitirse, lo que realmente está diciendo es, tengo miedo de que la gente piense diferente a mí. El público permaneció en silencio. Santiago intentó intervenir, pero hay límites necesarios. No puedes permitir discursos de odio, violencia. Musk lo interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Y la pregunta sigue en pie, Santiago. ¿Quién decide qué es odio? ¿Qué es peligroso? Lo que hoy consideramos una verdad incuestionable, mañana podría demostrarse como una mentira. Y lo que hoy censuramos como una mentira, mañana podría demostrarse como la verdad. El presentador intentó responder, pero Musk no le dio oportunidad. Hace décadas se censuró a científicos que hablaban del cambio climático porque decían que era una conspiración. Hoy es un consenso global. En el pasado se persiguió a quienes hablaban de igualdad de derechos porque se decía que eran peligrosos para el orden social. Hoy son héroes. Cada generación cree que está protegiendo al mundo con sus censuras, pero la historia demuestra que la censura nunca ha protegido a nadie, solo ha retrasado el progreso. El público, que hasta entonces había estado completamente a favor de Santiago, comenzó a cambiar de actitud. Algunos aplaudieron en voz baja, otros murmuraban entre sí. Santiago sintió que el control se le escapaba de las manos. Pero Elon, no podemos simplemente dejar que cualquier persona diga cualquier cosa. Eso lleva al caos. Musk sonrió levemente. No, eso lleva al debate. Y el debate es lo único que realmente genera cambio. Otro sector del público comenzó a aplaudir, esta vez con más fuerza. Santiago miró a su alrededor, dándose cuenta de que la audiencia ya no estaba completamente de su lado. El magnate continuó. La humanidad no ha avanzado porque censuramos ideas, sino porque las debatimos. La gente teme la libertad porque implica responsabilidad. Pero prefiero un mundo donde la gente sea responsable de sus propias ideas a un mundo donde unos pocos decidan qué podemos o no pensar. El aplauso se hizo más fuerte. Santiago se removió en su asiento, sintiendo que había perdido la batalla. Respiró hondo y con una sonrisa forzada dijo, «Es una perspectiva interesante, Elon». Musk lo miró con calma y respondió con su característico tono despreocupado. «No es una perspectiva, es la historia». El estudio estalló en aplausos. Santiago, por primera vez en su carrera, no tenía más palabras. La entrevista, que comenzó como un intento de humillar a Musk, se había convertido en un momento inolvidable que haría eco en todo el mundo.
El aplauso resonó en el estudio, llenando el espacio con una energía electrizante. Santiago Rivas se removió en su asiento, incapaz de ocultar su incomodidad. No era común que un invitado tomara el control absoluto de la narrativa en su propio programa, y mucho menos de una manera tan contundente. Elon Musk, en cambio, se mantenía impasible, con una leve sonrisa en los labios. No había elevado la voz, no había atacado con furia, ni se había mostrado a la defensiva. Solo había dejado que los hechos hablaran por sí mismos, y eso, al final, había sido lo más devastador para su oponente. El presentador, sintiendo la necesidad de recuperar algo de terreno, tomó la palabra. Bueno, Elon, sin duda esta ha sido una conversación intensa. Creo que dejaremos que nuestra audiencia saque sus propias conclusiones. Musk asintió, como si la respuesta le pareciera aceptable. Eso es todo lo que siempre he querido, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones sin que nadie se las imponga. Un nuevo estallido de aplausos recorrió la audiencia. Ya no era un aplauso dividido, como al inicio. Era un reconocimiento total. Minutos después de que terminara la grabación, las redes sociales estallaron. Clips de la entrevista comenzaron a circular a una velocidad vertiginosa, acumulando millones de reproducciones en cuestión de horas. Musk destruye a LTV, sin libertad de expresión, sin Santiago en problemas. Las tendencias se dispararon. Los analistas de noticias, influencers y periodistas de todo el mundo comenzaron a debatir lo ocurrido. Algunos celebraban la claridad con la que Musk había defendido la libertad de expresión y la innovación. Otros criticaban su postura, alegando que estaba promoviendo una peligrosa falta de regulación. Santiago Rivas también se convirtió en tendencia, pero no por las razones que esperaba. Memes con su expresión atónita, capturada en el momento exacto en que se quedó sin palabras, inundaron las redes. Cuando intentas acorralar a Musk y terminas siendo el acorralado, la cara de Santiago cuando Elon lo destruye con hechos. Elon Musk versus los medios. 10-0. Mientras tanto, el video completo de la entrevista se subió a YouTube, alcanzando millones de visualizaciones en menos de 24 horas. La sección de comentarios era un campo de batalla entre quienes defendían la postura de Musk y quienes la criticaban con ferocidad. Pero una cosa era innegable. Todos estaban hablando de ello. En los días siguientes, múltiples programas de televisión y podcasts retomaron la entrevista. Se organizaron debates, se publicaron artículos y los expertos en comunicación analizaron cada palabra pronunciada. En Tesla y SpaceX, los empleados comentaban con orgullo cómo su CEO había enfrentado el desafío sin titubear. Mientras tanto, en las oficinas del programa de Santiago Rivas, el equipo de producción intentaba contener el daño. No estuvo tan mal, ¿verdad?, preguntó Santiago a su productor, quien revisaba las cifras de audiencia. El hombre le mostró la pantalla de su tablet. Tenemos los mejores ratings en la historia del programa. Santiago suspiró aliviado. Bueno, al menos eso es algo. Pero su productor negó con la cabeza. No lo entiendes. La mayoría de la gente cree que Musk te dejó en ridículo. Santiago se quedó en silencio sin saber qué responder. Mientras tanto, Musk seguía con su vida. No respondió a los ataques ni se jactó de su victoria en la entrevista. Simplemente continuó con sus proyectos. Días después, tuiteó una simple frase que incendió aún más las redes. La verdad siempre gana. Solo hay que dejarla hablar. Una vez más, Elon Musk había demostrado por qué es una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo. Y aunque la entrevista terminaría perdiéndose en el flujo interminable de noticias con el paso del tiempo, una cosa quedaría clara. Algunas batallas no se ganan con gritos, se ganan con inteligencia.